Listo, llegó Samuel. Para poder comenzar. Buenos días, teacher. Buenos días. Listo, vamos a esperar 2-3 minutos a sus demás compañeros, ¿vale? Buenos días, teacher. Buenos días. Buenos días, teacher. Listo, buenos días. Listo, ya somos 6 personas. Listo, Ana Lucía, Alexandra. Listo, lo mismo, vamos a encender las cámaras todos. Lina, Herrán. A ver, y hablando de eso, esperen un segundo. Listo, de acá, ella y Lina. Lina, una pregunta, ¿tú me mandaste parcial de geometría? Jiménez. Ay, teacher. Porque es que no me llegó, o sea, me dijeron, alguien me avisó, creo que fue el teacher Jaime Andrés, que me dijo que la veo en el internet, algo así, y que no se alcanzó a enviarlo. No sé qué pasó. Sí, es que Pues tampoco me llegó por la tarde. un problemita ahí de internet, pero ya, si quieres más tarde, ahorita te lo envío. Lo mismo que Laura. Ahora. Pues Laura ya me había dicho que al finalizar del día, la jornada, pues me lo iba a enviar. ¿Listo? Ustedes dos tienen excusa porque sí me tienen un precedente. Que, por ejemplo, lo que fue Laura Callejas, me lo mandó a decir con Ana Lucía y su Marcelina me lo mandó a decir directamente con el coach. ¿Listo? Digamos que tienen, por esas razones, a ustedes sí les voy a permitir que me lo entreguen después de tiempo. ¿Vale? Si no me hubieran dicho nada, pues yo no lo hubiera aceptado porque ya estamos, ya casi un día completo. Entonces, tener cuidado a la próxima, ¿listo? Muy bien, chicos. Entonces, un videollamada. Entonces, listo, teacher. Bueno, entonces, vamos a seguir viendo los criterios de divisibilidad. Entonces, como ustedes saben, nos habíamos quedado en el número. ¿En qué número nos habíamos quedado? En el 3. En el 3. Entonces, nosotros vamos a seguir con el número 4, a ver si podemos terminar el día de hoy de ver todos. Listo, Sara, Daniela. Bien, somos 11 personas. Bien, entonces vamos a continuar con el número 4. Ustedes saben que, pues en sus tablas, ¿listo? Vamos a colocar el número 4 y vamos a colocar, permítanme, que tengo el documento acá. ¿Sí? Ah, listo, acá está. Entonces vamos a colocar acá, que van a ser los números. Entonces lo mismo, yo termino de escribir y ustedes escriben para que sepan cuánto espacio van a utilizar, ¿listo? Entonces los números cuyas dos últimas cifras. Dos últimas cifras son doble cero o múltiplo de 4. Listo. Ahora sí, por favor, van a copiar eso. ¿Listo? Ya que saben el espacio que van a ocupar, van a copiar eso. Listo. Entonces nos dicen que son los números cuyas dos últimas cifras son doble cero o múltiplo de 4. O múltiplo de 4.
Bien, chicos, entonces voy a llamar lista. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Entonces, María Juliana Barbosa. Presente. Listo, Barbosa. Samuel Bermúdez. Presente. Bermúdez. Laura Camila Callejas. Presente. Listo, Callejas. María Camila Carrillo. Un segundo, ¿ella todavía sigue con nosotros o espera, o ella estará con el otro curso? Pues, esto también me toca preguntarle al teacher Jaime Andrés. Teacher, ahí dice cuyos, ¿qué? Cuyos. ¿Cómo? Ahí dice cuyos, ¿qué? Sí. Cuyos. Cuyos dos últimas cifras. María Paz. Presente. Alexandra. Presente, teacher. Listo. Juan Sebastián. Herrán. Presente, teacher. ¿Dónde estás? Ah, ya te vi. Listo. Juan Sebastián Herrán. Laura Sofía Labrador. Presente, teacher. Dana Posada. Dana, ¿no está? Sara, que tampoco la veo. Sara Cáceres. Presente. Presente. Ana Lucía Rojas. Presente, teacher. Listo, Ana Lucía. Joan Soto. No está. La señorita Luisa Trejos. Presente, teacher. Lina María Jiménez. Presente, teacher. Y Juan José, que al parecer no está conectado el día de hoy. Entonces nos faltan 1, 2, 3, 4, 5 personas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nos dice, los múltiplos cuyas dos últimas cifras son doble 0, o sea, 0, 0, o múltiplo de 4. Empecemos con esto de los múltiplos de 4. ¿Cuáles son? Pues nosotros ya sabemos que pues, el 0 sí, pero diferentes a 0. Entonces serían 4, 8. Y un segundo que vamos a escribir así estos números. Porque ya me pasó ahorita con igual red. Entonces, vamos a escribir así, 0,4. ¿Listo? 0,8. ¿Listo? Pero es igual, es 4 y 8. Y ustedes saben que un 0 a la izquierda no vale nada. ¿Sí? Solamente que lo vamos a colocar para que nos quede más generalizado. ¿Listo? 12, 16, 20, 24, hasta el infinito. ¿Sí? Ustedes saben que los múltiplos van hasta el infinito. Ahí llegó el señor Soto. ¿Listo? Van hasta el infinito. Lo vamos a escribir de esta forma. ¿Vale? 0,4, 0,8, 12, 16, 20 y 24. Hasta el infinito. Entonces, chicos, aquí viene algo muy importante y es lo siguiente. Vamos a colocar, por ejemplo, vamos a utilizar primero el doble cero. Números que a mí se me ocurren. Por ejemplo, el número 100. ¿Sí? El número 100, si nosotros nos observamos, termina ¿en qué? En doble cero. Así que cumple con la regla, por lo tanto, es divisible por el número 4. Es divisible por el número 4. Permítanme. Ahora sí. Es divisible por el número 4. Listo. Escojamos otro ejemplo. ¿Qué tal 500? Listo. 500. Obsérvese de nuevo que termina en ¿qué? En doble 0. ¿Sí? 0, 0. O sea que 500 es múltiplo de 4. Tiene problemas de conexión, entonces por eso no ha podido ingresar a la clase. ¿Quién? Dana Valentina Posada Reyes. ¿Posada? Sí, señor. Listo. Muy bien. Dana Posada. Entonces ya llegó señor Soto. Buenos días. Buenos días, teacher. Ah, bueno. Es que
pero ahí como de punticas. Bien, entonces tenemos 100 y 500. Estos dos números son divisibles por el número 4. ¿Listo? Son divisibles por el número 4. Listo. Ahora observemos lo siguiente. Digamos el número 208. ¿Listo? 208. Nos preguntamos si es divisible por el número 4. Entonces, observamos lo siguiente. Y es que sus dos, escúchenme, son los dos últimos cifras, las dos últimas, perdón, son múltiplos ¿de qué? De 4. ¿Sí? Por eso lo coloqué de esta forma. Perdón. Por eso lo coloqué de esta forma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo coloco 38, ustedes saben que 38 no es múltiplo de 4. ¿Sí? O que no es divisible por el número 4. ¿Sí? Si nosotros dividimos esto en 4, no nos va a dar de forma exacta. ¿Sí? Entonces, yo lo coloqué de esta forma porque cuando termina en 0,8 o en 0,4, cualquier número va a ser ¿qué? Múltiplo de 4. ¿Listo? Y si no me creen, vamos a hacer lo siguiente. ¿Listo? Vamos a dividir. Entonces. ¿Listo? 5 por 4, 20. 0. Bajamos el siguiente y 2 por 4, 8, 0. ¿Listo? ¿Ven? Que con 0,8 sí es divisible. Lo mismo pasaría con 308. ¿Sí? Entonces, divisible otra vez por 4. Empezamos. 7 por 4, 28. Llevo 2. ¿Por qué si dejas entrar a Ana? Sí. Valentina, ingreso. Listo. Y vean que nuevamente, ¿qué? Nos da un residuo 0. Por lo tanto, por ejemplo, 208, 308, 408 es divisible por 4. De manera que se cumple con la regla. Solamente cuando, ¿qué? Escuchen, ¿cuándo qué? Cuando termina en 0,8 o en 0,4. ¿Sí? Ahora es que me vayan a decir que el número 318 es divisible por el número 4. ¿Sí? Esto es divisible por el número 4 y no es así. Termina en 8, sí, pero no termina en 0,8. Solamente cuando sea 0,4 o 0,8 es divisible por el número 4. ¿Entendido? Listo. Bien. Sigamos. Digamos que ese es el caso de los números del 0,8 y 0,4. Pero podemos tener otros números como por ejemplo el 512. Obsérvese que ¿qué? Que termina en, sus dos últimas cifras terminan en 12. Y vean, 12 es múltiplo de 4. Y así sucesivamente con los demás números. Por ejemplo, va a salir, esto no va a estar en el ejemplo, pero ¿qué tal si pienso un número como 4524? ¿Sí? Por ejemplo, si es así, yo observo solamente las dos últimas cifras. Y si estas dos últimas cifras son múltiplo de 4, entonces 4524 es divisible, es un múltiplo de 4, o 4 puede dividir de 4524 de manera exacta. ¿Listo? Muy bien. Prosigamos. Número 5. ¿Listo? Y lo mismo, vamos a esperar que termine de copiar para los números terminados en 0 y en 5. Eso es fácil. En 0 y 5. Esta está fácil. Ustedes ya la deben conocer. Y es que todos los números los números terminados en 0 o en 5 van a ser
múltiplos de 5. Sencillo. ¿Sí? Cualquier número terminado en 0 o en 5 van a ser múltiplos de 5. Entonces, ¿cuáles números tenemos? Por ejemplo, el 15. ¿Sí? Otro más grande, el 75. Uno más grande, que termine en 0, por ejemplo, 400. Uno más extenso y termina en 5. Por ahí, 1215. ¿Sí? Y véase, nótese que, por ejemplo, aquí termina en 5. Y el 400 termina en 0. ¿Listo? Llegó Juan José. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá con el 4 y el 5? ¿Hay alguna pregunta? ¿O todo claro? ¿Listo? Bien. Listo, entonces coloquemos un último ejemplo, a ver si nos... un número extenso puede ser el número 5000. ¿Sí? Vemos que ahí termina en ¿qué? En el número 0. Termina en 0. De manera que es divisible por el número 5. Listo. Ese estaba fácil. Vamos ahora con el número 6. Entonces, permítanme. Primero escribo. Listo. Entonces van a ser los números. Divisibles por 2 y 3. Dos y 3. Listo. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Y el número 6 son todos los números divisibles entre 2 y 3. Son los números divisibles por 2 y 3. Así que nos toca observar si ese número llega a ser divisible por 2, o sea, si termina en 0 o en par, y si la suma de ¿qué? De sus cifras da un múltiplo de 3. De esta manera se confirma si es múltiplo de, múltiplo de 6 o que es divisible por el número 6. Entonces tenemos, por ejemplo, al número, comencemos con uno sencillo, el 36, por ejemplo. ¿Sí? Número 36. Primero tenemos que ver si es divisible por el número 2 y después mirar si es divisible por el número 3. De manera que primero empezamos por el número 2. De manera que observamos, ¿termina en par? Sí. Entonces, ¿termina en par? Perfecto. Entonces es divisible por el número 2. Seguimos. Tiene que ser divisible por el número 3. De manera que la suma nos tiene que dar un múltiplo de 3. 3 más 6, 9. Efectivamente, vemos que 9 es múltiplo de 3. Así que cumple que sea divisible por 2 y 3. Así que 36 es divisible por 6. Preguntas hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo entendido? No escucho. Sí, no escucho. Pensé que si cuando para sacar los divisores de 6 tiene que ser al mismo tiempo múltiplo de 2 y 3. Sí, tiene que ser al tiempo. Tiene que, o sea, yo no puedo decir, listo, si es par, entonces es divisible por el número 6. No, tengo que ver que estas dos cosas, perdón, que estas dos reglas se cumplen. Si alguna de estas se incumple, pues no, puede ser que divisible por el número 6. ¿Vale?
Se tienen que realizar Bueno. al tiempo. Hagamos otra para que vean que no es tan sencillo. Entonces, 132. ¿Listo? Entonces, 132. Por ejemplo, verifiquemos si 132 es ¿qué? Es divisible por el número 6. Así que primero vamos a verificar si es divisible por el número 2 y si es divisible por el número 3. Examinamos. 132 termina en 0 o en par. Sí. Entonces, por lo tanto, termina en un número par. Así que es divisible por el número 2. Siguiente. Verificamos que la suma de sus cifras nos dé un múltiplo de 3. Es decir, 1 más 3 más 2 es igual a ¿qué? A 6. ¿Y 6 qué es? Es múltiplo del número 3. Así que también es divisible por el número 3. Así que podemos decir con seguridad que 132 es divisible por el número 6. ¿Entendido? ¿Sí? Bien. Por ejemplo, hagamos este último. 654. 654. ¿Sí? Ya un poquito más extenso. Entonces verifiquemos nuevamente. ¿Sí? Vamos a verificar. Verifiquemos. ¿Listo? ¿Termina en un número par? 654. Sí. Muy bien. ¿Es divisible por el número 3? Vamos a ver. De manera que vamos a sumar sus cifras. Es decir, 6 más 5 más 4. ¿Cuánto nos da? 6 más 5, 11. Más 4, 15. De manera que 15, ¿qué es? 15 es múltiplo del número 3. O sea, que cumple con ambas. Es decir, que el número 654 es divisible por el número 6. Listo. Miremos un último. Dije que este último, pero como este no tiene ceros, vamos a colocar uno que tenga un cero, ¿listo? Se me ocurre pensar, permítame, ¿dónde la dejé? Acá, permítame. Listo. Por ejemplo, el número 900. ¿Sí? Para terminar, el número 900. Entonces, verificamos lo siguiente. Primero, 900 termina en par o en 0 para ser divisible por el número 2. Sí, termina en 0. ¿Sí? Recordemos que cuando es divisible por 2, no solamente es cuando sea par, sino cuando también termine en 0. O sea que cumple. Y aquí ya no sería por par, sino porque termina en 0. Entonces cumple. Y vemos que al sumarlo, las cifras, pues nos va a dar 9 más 0 más 0 es igual a 9. Y 9 es un múltiplo del número 3. Así que cumple con que sea divisor del número 3. Así que 900 es divisible por el número 6. ¿Listo? 900 es divisible por el número 6, ya que cumple con estas dos propiedades. Es decir, que cumple con la regla de la divisibilidad del número 2 y del número 3. ¿Entendido? Sara Rincón, hasta ahora. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, señor. Listo. Entonces vamos a continuar con el más pesado de todos, el número 7. ¿Sí? Entonces permítanme, yo copio. Ah, y el 7 no tiene, pero no, permítanme un segundo que el 7 sí debe tener. Sí, es que aquí no aparece, en el documento que tengo no aparece, pero el 7 sí debe tener. Acá está. Entonces, aquí ya aparece otro. Este es el que tenía que cargar, pero bueno.
Listo, entonces. Ay, ¿qué? A ver, este está extenso, entonces, ¿cómo les digo aquí? Todo número que al suprimir la cifra, la cifra de las unidades ya les dejo copiar y restar el número que queda. Esta sí está larga. Y restar del número que queda. ¿Qué queda? El doble de la cifra suprimida. El restar el número que queda, el doble se me va a extender, el doble de la cifra suprimida. Suprimida. Se obtenga un múltiplo de 7. Se obtenga un múltiplo de 7. Profe, ¿qué dice en el 4? Es que no alcanzo a ver. Un múltiplo de 7. Ya, espera. Gracias. ¿Listo? Entonces, ya les dicto a todos para que es extenso el del 7. Sí, se me fueron 2 cuadritos. 4. Los números Profe, no, o sea, no donde dice eso, sino los números cuyos cuyos dos últimos, Gracias. últimas cifras son 0. Son doble 0 o múltiplo de 4. Entonces, 7 es extenso. Nos dice, todo número que al suprimir la cifra de las unidades y restar el número que queda al doble de la cifra suprimida se obtenga el múltiplo 7. Ya vamos a ver qué es esto. Cópienlo primero. ¿Sí? Primero vamos a copiarlo. Es un poquito extenso. Lo sé. Es extenso. Listo, vamos a ver con este 476. Entonces, me dice que debo suprimir este. Entonces sería 47. Ah, ya. Teacher, ¿qué dice después de las unidades? Listo, está sencillo. ¿Cómo? Listo, entonces les voy a dictar. Todo número que al suprimir la cifra de las unidades y restar del número que queda el doble de la cifra suprimida y restar del número que queda el doble de la cifra suprimida, se obtenga un múltiplo de 7. Se obtenga un múltiplo de 7. Un múltiplo de 7. ¿Listo? Teacher, una pregunta. Parece extenso, espera. Parece extenso, pero realmente, mira, lo acabo de hacer, es bastante sencillo. Ya les explico. Esto es bastante sencillo, ¿sí? Digamos que en la práctica, digamos, en lo que hay que definirse, es un poquito raro, pero ya vamos a ver que esto es bastante sencillo. Ahora sí. Ahora sí, Samuel, ¿qué me vas a preguntar? Después dice restar, ¿qué, teacher? Restar del número que queda, el doble de la cifra, suprimida, se obtenga un múltiplo de 7. Se obtenga un múltiplo de 7. Listo. Entonces les voy a explicar rápidamente.
Por ejemplo, ¿sí? Uy, vamos, ya. Yo creo que nos alcanzamos hasta el 8, listo. Entonces tenemos el número 476. Por ejemplo, comencemos con uno grande para explicarles esto. 476. Entonces, presten atención, ya ahorita copian. ¿Profe, qué dicen el 6? Espera un segundo, explico esto, Sara. Déjenme explicarle esto, porque si no... Entonces, presten atención. ¿Qué van a hacer cuando quieran saber si esto es divisible por el número 7? Presten atención. Dejen lo que están haciendo, observen la pantalla. 476. Vamos a hacerlo a un lado. Vamos a ahorrar esto. Esto hace parte del anterior regla. Entonces, 476. Ese es nuestro número que queremos saber si es divisible o no. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suprimir, como dice ahí, la última cifra. Es decir, vamos a quitar este pedazo. O sea, el número 6. Por lo tanto, nos va a quedar el número 47. ¿Entendido? Solamente hemos quitado el número 6 a este número. Pero ese 6, ¿qué vamos a hacer con ese 6? Este 6, ¿sí? Lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 2. Es decir, le vamos a sacar su doble. Es decir, 6 por 2, 12. ¿Entendido? ¿Qué hacemos con esa última cifra? La multiplicamos por 2. Siempre. ¿Sí? ¿Se puede multiplicar por 3, por 4? No. Estamos sacando el doble. Mira, acá lo dice. El doble. ¿Y qué hacemos con este número que está acá? Sencillo. Este número que se encuentra acá, lo vamos a sustraer. Lo vamos a colocar acá. De esta forma. Vamos a hacer una resta. De esta forma. ¿Sí ven lo que estoy haciendo? ¿Sí? Teacher, da 36. Da 35, Juan José. De forma de que la resta da 47 menos 12 es igual a 35. Nótese lo siguiente. Y es que 35, ¿qué es? Es un múltiplo de 7. De esa forma verificamos que 476 efectivamente es un múltiplo de 7. ¿Listo? Ahora sí, Sara, en el 6, los números divisibles por 2 y 3. Y Juan José y Sara, no me interrumpan mientras estoy hablando. Gracias. Teacher, una pregunta. Perdón. Teacher, una pregunta. Ahora sí, preguntas. ¿Por qué contesta? Si el último número es un 0. Pues entonces no, es un 0. Vamos a verificar porque eso es 0. Pero entonces sería, ¿cuándo serían los casos de 700? Cuando sean, por ejemplo, 70, 700, 7000, 70.000. Son los únicos casos que, por ejemplo, serían múltiplos de 7. ¿Cuáles serían esos casos? 70, 700, 7000 y 70.000 y así sucesivamente. ¿Sí? Serían solamente en estos casos, pero ya sabemos que si empieza en 7, tiene cifras en 0, pues sería múltiplo de 7. Para el resto se utiliza esto. ¿Entendido? O sea, si no empieza en 7 no es múltiplo. 476 es divisible por el número 7. Y examinémoslo a ver si es verdad. ¿Sí? Sí, miren, acá está. ¿Listo? Bien. Escojamos otro número. ¿Sí? Porque no podemos quedarnos con un solo número. A ver, 7 por 25. Por ejemplo, este de acá. Perdón. 175. ¿Listo?
175. Listo, vamos a verificar si esto es verdad. Entonces, ¿qué hacemos? Me imagino que ya copiaron este procedimiento que se tiene que hacer, ¿sí? O sea, esto que está acá, este procedimiento, es lo que se explica acá. ¿Entendido? ¿Sí? Todo esto, digamos, está extenso, pero se reduce prácticamente a estas operaciones. ¿Listo? Entonces, hagámoslo por acá para que las personas que no han terminado de copiar puedan terminar. Entonces, tenemos al número 175. Nuevamente, suprimimos la última cifra, es decir, el número 5. ¿Y qué hacemos con ese número 5? Lo multiplicamos por el número 2. Es igual a 10. De manera que nos va a quedar de la siguiente forma. El 17 solito menos el número 10. ¿Sí? Mire, este 10 que obtuvimos lo pasamos a restar. ¿Sí? Así que obtenemos 17 menos 10 es igual a 7. Y 7 obviamente es múltiplo de 7. Y listo. Verificamos que 575 es ¿qué? Es divisible por el número 7. Preguntas hasta acá. Lina. Sí, Lina. No, teacher. ¿No? ¿Hay alguna pregunta? Del procedimiento para el número 7, que es el más extenso, por eso decía que es un poquito complicado. Pero ya aprendiendo los procedimientos, pues es bastante sencillo, ¿sí? Quitamos, doblamos y lo restamos al número que quedó. Listo. Hagamos otro. ¿Sí? ¿Listo? Al número 224. ¿Listo? Entonces, voy a hacerlo por acá. ¿Listo? 224. Entonces, nuevamente, ¿qué hago? Suprimo, o sea, quito el último número y lo doblo. Es decir, lo multiplico por el número 2. 4 por 2 es igual a 8. ¿Listo? Número 8. Y este 8 lo vamos a sustraer del número 22 que quedó acá. De esta forma. Menos 8 es igual a ¿cuánto? A 14. Ay, qué pena. Al número 14. 14, ¿qué es? Es un múltiplo de 7. O sea que se cumple. ¿Listo? Muy bien. Y con esto hemos finalizado la clase de hoy. ¿Listo? En la siguiente clase, que sería la del martes, que sería a las 7:30, vamos a empezar o terminaríamos con los números 8, 9 y 10. ¿Listo? Terminaríamos con los más sencillos, ¿vale? El 7, como ven, es un poquito más extenso, pero vean que el procedimiento es un poquito más. Digamos, todo esto se resume a esta parte. Se me olvidó aquí colocar la flechita. Este lo mandamos a un resto. Entonces, ¿preguntas, dudas hasta el momento? No, teacher. Listo, espero que haya quedado claro el del 7. ¿Listo? Listo. Chao. Listo, chicos. Recomendación, siempre ver la plataforma para saber los horarios de clase. ¿Listo? Okay. Listo. Muchas gracias, chicos. Entonces nos veremos hasta el martes, ¿vale? Vayan a su siguiente. Bye, teacher. Vayan al parcial, creo. Bye, teacher. Bye, Estén teacher. bien. Bye, teacher. Chao, que estén bien. Bye, teacher. Bueno, hasta luego. Que estén bien. Chao. Yeah.